Santo el nombre del Señor. Que el Señor le bendiga a todos. Le damos la bienvenida a esta cuarta unidad de apologética cristiana. Ya estamos finalizando, por lo tanto, el diplomado de apologética cristiana. En esta ocasión estaremos tratando el tema número 4, evidencias de la deidad de Jesucristo. Para hablar de este tema, empezaremos enfocando la parte de la histórica o la historicidad de nuestro Señor Jesucristo. Durante mucho tiempo en la iglesia no hubo ninguna sospecha de la historicidad de Jesús. Los evangelios eran considerados y reportados como documentos biográficos fidedignos de lo que Jesús hizo y de lo que Jesús enseñó. Había una conciencia crítica ante las evidencias tradicionales sin tener en consideración ninguna otra particularidad. Más sin embargo, de un tiempo a otro, esos aspectos cambiaron considerablemente y comenzó a haber sospecha acerca de las escrituras, la autenticidad de la escritura, carácter histórico de las escrituras, y también esas sospechas comenzaron a reflejarse en la persona de Cristo Jesús. De tal manera que en un tiempo a otro vino a sospecharse si Jesús fue un personaje histórico real o no fue un personaje histórico. Esto es entre personas escépticos que no creían, amén, y también en algunos teólogos liberales que comenzaron a dudar acerca de la autenticidad de las escrituras. Por lo tanto, hoy abarcamos el tema de la deidad de Jesucristo, enfocando número 1, el carácter histórico de Cristo, de Jesús de Nazaret. Indudablemente es histórico. Y vamos a ver a través de los evangelios, que son documentos importantes, y a través de los 27 libros del Nuevo Testamento, que también son documentos históricos de gran reputación, pero no solamente basándonos en las escrituras, que son de fuentes primarias, sino también en el testimonio de diferentes personajes y diferentes libros tomados tanto de la cultura romana, de la cultura judía, amén, y de otros escritores de los tiempos de Jesús que nos hablaron de este gran personaje, amén, que es Jesucristo de Nazaret. Primero, las fuentes primarias. Estas fuentes primarias son los 27 documentos o libros del Nuevo Testamento. Nosotros vemos, lo consideramos muchas veces como un documento religioso, pero sin embargo, la Biblia es un documento histórico de gran peso a nivel internacional y a nivel científico comprobable. Es tanto el peso histórico de las escrituras que el pueblo de Israel en la actualidad está utilizando las escrituras como los documentos que hay en las escrituras, específicamente el Antiguo Testamento, como documentos reales para reclamar su posesión de la tierra prometida. Así que la historia sagrada demuestra que Israel en el año 1400 a.C., amén, ocupó la tierra de Palestina. Demuestra la historia sagrada, amén, que Israel formó un gobierno, amén, una monarquía, estableció una monarquía y también se constituyó en un poderoso gobierno en toda la región por los años 1900, la época de David en la monarquía, David y Salomón, extendiéndose en gran parte de la región. Al aceptarse las escrituras como un documento histórico veraz y lo que contiene es real, entonces tiene derecho a reclamar ante las cortes internacionales la posesión de Palestina por el hecho de haberla ocupado y comprobarse su carácter histórico en esa región. Por lo tanto, así como los judíos utilizan el Antiguo Testamento como evidencia histórica, los cristianos utilizamos el Nuevo Testamento como una evidencia histórica veraz, comprobable, amén, y sustentable, amén, y por lo tanto, lo primero que vamos a señalar para hablar de carácter histórico de Cristo son esos 27 libros que conforman el Nuevo Testamento, número 1. Y número 2, vamos a fundamentarlo en los escritos de los padres de la iglesia. Y número 3, vamos a fundamentarlo en otros escritores no cristianos que también nos hablaron y documentaron acerca de la persona de Cristo Jesús,
por lo cual es un hecho innegable que Jesucristo fue un personaje histórico. El Nuevo Testamento es considerado por los eruditos como un documento competente de fuente primaria que data del siglo I. En ellas tenemos las cartas de Pablo, las cuales fueron escritas del año 51 al 62 de la era cristiana. Tenemos el Evangelio de Marco, escrito aproximadamente en el año 64, el Evangelio de Mateo, escrito en el año 80 o 85, Hechos de los Apóstoles posiblemente en el 85, y el Evangelio de Juan por el año 90 o al año 100 que fue escrito. Estos documentos que nos hablan de Cristo son fidedignos y son históricamente confiables y por lo tanto gozan de gran reputación a nivel internacional. Ningún historiador puede negar la historicidad de los mismos o las pruebas competentes de estos evangelios o estos 27 libros que conforman el Nuevo Testamento. Hemos visto en la lección pasada que la confiabilidad de los manuscritos del Nuevo Testamento están basadas primeramente en el número de manuscritos existente para poder reproducir el acontecimiento que narra, y número 2, se basan en la antigüedad de los manuscritos existentes. Por tal razón, vemos que de los textos originales de las Escrituras datan del 125 años después de Cristo. Versiones latinas de 300, 400 años, del año 300 y 400 de la era cristiana, manuscritos griegos, tenemos aún del año 25, el año 50, versiones siríacas de la Biblia del año 150, del año 250, y que en la actualidad existen más de 9,000 copias de la versión antigua de las Escrituras, por lo cual son de fuentes confiables su veracidad y su autenticidad. La fuente no bíblica de las Escrituras también demuestra la historicidad de Jesús, que Jesús de Nazaret fue un personaje histórico real, no fue un mito, no fue una leyenda que comenzó a agrandarse a través del tiempo. No lo fue, sino fue un personaje real, y todos los hechos que la Biblia narra de Cristo son hechos veraces que son comprobados, por otros historiadores. Historiadores cristianos que no son bíblicos, que no están registrados en la Biblia, cuyos escritos aún se conservan en la actualidad y que nos hablan de ese personaje llamado Jesucristo. Está, por ejemplo, Ambrosio, Jerónimo, Agustín, Gregorio, Anastasio, Juan Crisóstomo, Basilio y también Gregorio Niciano. Estos por contar unos cuantos que nos hablaron de Cristo en diferentes épocas. Pero se cuentan primero los padres apostólicos. Los padres apostólicos fueron discípulos o sucesores directos de los apóstoles, los cuales vivieron del año 70 al 140 después de Cristo y conocieron la vida de algunos de esos apóstoles. Entre estos padres apostólicos que escribieron y cuyos documentos se conservan en la actualidad está Clemente de Roma, está Ignacio de Antioquía, Papías de Hierápolis y también Policarpo de Esmirna. Los escritos más notables de estos padres apostólicos está la Didaché o Enseñanza de los Apóstoles, las 7 cartas de Ignacio de Antioquía y las epístolas de Policarpo a los filipenses. Lógicamente, estos son documentos históricos y lo estamos mencionando ahora en este momento para comprobarles, que Jesucristo es un personaje histórico, no solamente descrito en los evangelios, sino también por otros escritores que no están en la Biblia. Y los primeros de estos, como mencionamos anteriormente, fueron escritores cristianos, entre los cuales contamos a los padres apostólicos, Clemente de Roma, Ignacio, Papías, etc. Ahora, después de esto, surgieron los llamados padres apologistas. Se denominaron de esta forma a aquellos que surgieron, aquellos defensores del evangelio del siglo II, cuando la muerte de los discípulos y de los apóstoles ya se había hecho una realidad. Esta primera generación de escritores cristianos, después de los discípulos directos de Cristo, fueron llamados con este nombre padres apologistas. Los principales padres apologistas del siglo II y III que escribieron acerca de Cristo fue Justino Mártir, Ireneo de León, Hipólito de Roma, Tertuliano, Orígenes, Cipriano de Cartago,
Clemente de Alejandría y Luciano de Antioquía, entre otros muchos que también nos hablan de la historicidad de Jesucristo de Nazaret, de que fue un personaje real y por lo tanto no es un personaje aumentado, crecido por el mito, ni tampoco inventado tal vez por algunos creyentes. Otros escritores que no son cristianos, historiadores de otra fuente, de otro origen, está por ejemplo Flavio Josefo, que escribió en el año 37 después de Cristo acerca y también comentó en sus escritos acerca de Jesucristo. Está Tácito, Cornelio Tácito, que escribió por los años 52 al 54 después de Cristo. Está Talo, historiador samaritano, que escribió en el año 52. Está Suetonio, que escribió en el año 120. Plinio II o Plinio el Joven, que escribió en el 112. Está la carta de Barserapio del año 73 y también los talmudes judíos, amén, de los años 100 al 50. Todos estos escritos y documentos históricos están también sustentando el carácter histórico de nuestro Señor Jesucristo, la existencia real de Jesús de Nazaret como un personaje histórico comprobado en base a muchos argumentos. De tal forma que tenemos que recordar las palabras de Isaac Newton, quien dijo: hay más señales de autenticidad en la Biblia que en la historia profana alguno. Por lo cual debemos dar por sentado que aquel que se dice ser historiador y nos habla supuestamente niega supuestamente la historicidad del Señor Jesucristo, de que no fue un personaje real, el tal es falso y está hablando por sus prejuicios religiosos y no como un hecho histórico. Independientemente de tus creencias, ya sea budista, ya sea islámico, ya sea ateo, sea lo que sea, si eres un historiador y tus pruebas se fundamentan en documentos históricos, no tiene más remedio que aceptar que Jesucristo es un personaje histórico y por lo tanto los documentos que existen son fiables, son confiables y son evidencias más que suficientes para demostrar que Jesús de Nazaret existió en realidad y no es un mito, no es una leyenda. De esos documentos vamos a ver en primer lugar el testimonio de las Escrituras. ¿Qué nos dicen las Escrituras acerca de Jesús de Nazaret? Y primero tenemos que comenzar con los evangelios, porque fueron los primeros documentos que se emitieron, que fueron escritos acerca de Jesús de Nazaret, y estos libros contienen la narración de la vida de Jesús, no solamente la vida de los hechos de Jesús, pero también contiene las ideas, amén, y el mensaje de Jesucristo expresado a través de ellos. Cada evangelista de estos 4 evangelistas que tenemos en el Nuevo Testamento escribió a un grupo determinado de personas, de tal forma que vemos que Mateo escribió a los judíos con la intención de evangelizarlo. Encontramos que Marcos escribió, amén, a los romanos, amén, también intentando evangelizarlo, porque los evangelios tienen un carácter evangelístico que es proclamar a Cristo y demostrar que Jesús de Nazaret es el Mesías. Y este propósito lo asumió Marcos, amén, para con los romanos. Igualmente tenemos que Lucas escribió a un pueblo más culto, a los griegos, y Juan, el último de los evangelios en ser escrito, del año 90 al año 100, fue escrito a los creyentes para afianzarlo en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios. Los evangelios es la primera fuente de documentos que tenemos acerca de Jesucristo. Y si queremos conocer a Cristo, si queremos conocer su mensaje, si queremos conocer su carácter, si queremos conocer quién era Él en realidad, no tenemos más opción que acudir a estos evangelios. Y comenzamos brevemente con el evangelio de Mateo. Y el evangelio de Mateo, si hacemos un estudio de este evangelio, él presenta como idea central: he aquí nuestro rey. Y en efecto, el evangelio de Mateo presenta a Cristo como un rey. Cristo es la persona que ha de venir a establecer el reino de los cielos, a establecer el reino de David, aquella promesa antigua que está en las Escrituras a los judíos, y por lo cual
Mateo comienza trazando una genealogía directa de Jesucristo desde David hasta el padre putativo o el padre de crianza de Cristo, que fue José. Amén. José y María, los padres de Cristo. En este tiempo, Cristo es presentado en este evangelio como el gran rey, y presenta desde ya una predicación del reino de los cielos. Tan pronto vemos el bautismo de Cristo, vemos el inicio de su ministerio público de Cristo, y vemos de inmediato que comienza con un gran discurso. Y este discurso es el discurso de las bienaventuranzas, que Cristo lo dio en el monte de las bienaventuranzas, que ocupa el capítulo 5, 6 y 7 del evangelio de Mateo. Y en este evangelio se presenta a Cristo como el gran rey que vino a establecer las leyes del reino. De tal forma que podemos hacer una sinopsis de este evangelio de la siguiente forma. El capítulo 1 y 2 nos hace una presentación del rey, que es Jesucristo. Capítulo 3 y 4, la preparación del rey. O sea, Cristo se prepara a través del bautismo, Cristo se prepara e inicia su ministerio público. Ya en el capítulo 5 en adelante comienza el rey a proclamar, y son los primeros inicios, amén, de Cristo en su ministerio terrenal. De esta forma, todo el evangelio de Mateo nos está presentando a Cristo como aquella gran promesa del Antiguo Testamento que vino a ocupar el trono de David, y por lo tanto él es el Mesías, él es el rey de los judíos, y él es que tiene derecho a cumplir esa promesa de parte de Dios. Indiscutiblemente, el evangelio de Mateo presenta la humanidad y presenta sobre todo la divinidad del carácter de Cristo, y por eso nos habla de su nacimiento e infancia, nos habla de la promulgación del reino, amén, y otros aspectos a considerar. El evangelio de Marcos presenta a Cristo como el siervo sufriente y resalta sobre todo las obras de Jesús más que sus enseñanzas. En el evangelio de Marcos, por lo tanto, Jesús está siempre en servicio activo por las personas más vulnerables y por aquellos que padecen algún tipo de necesidad. Marco demostró la humanidad de Cristo con mayor claridad que cualquier otro evangelio enfatizado. Y esto lógicamente descarta algunas teorías o algunas herejías con respecto a la persona de Cristo que surgió y fueron populares en el primer siglo de la era cristiana, como eran los gnósticos, que nos informaban los gnósticos que Cristo vino con un cuerpo aparente, que su cuerpo no fue real, y por eso Juan tuvo incluso que atacar a esta corriente gnóstica, informando en sus escritos, en las cartas juaninas, amén, que son cartas universales, que aquel que diga que Jesucristo no vino en carne, el tal es un anticristo. Pero Marcos, nos habló de las emociones humanas de Cristo, nos habló de las limitaciones humanas de Cristo. Se cansaba, se fatigaba, tenía hambre, tenía sed, amén. Y también subraya, sobre todo en su lado humano, que Cristo se presenta como hijo de Abraham, amén, como hijo de David. En tal sentido, luego vemos a Lucas, que presenta a Cristo como el Salvador prometido. En este evangelio está organizado alrededor del tema el Hijo del Hombre, y esa es la frase, amén, que más abunda en el evangelio de Lucas. Anuncia el nacimiento y ministerio de un Salvador. Escribió esta carta auténtica en un lenguaje muy elevado griego, y también con un lenguaje poético muy florido, muy bella, muy culta. Y por lo tanto, Lucas en su evangelio demostró que Jesús no solo vivió y ministró como el ser humano perfecto, sino también como el Salvador de la humanidad, y mostró su muerte y resurrección como evidencias de su carácter divino. Lucas, como historiador confiable, meticuloso de los hechos históricos, consultó testigos presenciales de Cristo, muchos de los cuales aún vivían cuando él escribió su evangelio y cuando Lucas también escribió el libro de Hechos de los Apóstoles. Lucas nos presenta pruebas de la deidad de Cristo. Primero, que su muerte fue un hecho real, consumado,
descartando la teoría del robo del cuerpo de Jesús, como también la teoría que muchos han comentado luego del supuesto desmayo de Jesús y otros también de un supuesto hermano gemelo de Jesús, para indicar que Jesús no resucitó, porque si él resucitó de los muertos, es la evidencia máxima de que Jesús realmente era quien dijo ser, o sea, el Hijo de Dios. Y para desmentir que Cristo era divino, que tuviese algún poder sobre la muerte, se trató de desnegar, de poner en duda el hecho cierto de que realmente su muerte fue comprobada, el hecho cierto de que la resurrección también fue un hecho comprobado y que muchos hombres, tanto creyentes como no creyentes, fueron testigos presenciales de la resurrección de Cristo Jesús. Como dice Hechos Romanos capítulo 1, verso 4, que Cristo fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Juan establece a Cristo como el Verbo de Dios. Y comenzando su evangelio, el evangelio de Juan, comienza presentando el carácter divino de Cristo. Y él dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. La palabra verbo no es inventada por Juan, ya existía entre los griegos. Y por lo tanto, cuando Juan habla de verbo, estaba demostrando que tenía conocimiento, amén, de la posición de los filósofos griegos, los platónicos sobre todo, que afirmaban que existe un verbo, el verbo de Dios, y que ese verbo es el creador de todas las cosas. Y con este nombre de logos, el logos teus, es que los griegos llamaban a aquel que es el principio de todas las cosas, porque nada de lo que ha sido hecho, amén, se hizo por sí mismo, sino que existió, una primera fuerza, un primer motor que hizo todas las cosas, y esa primera fuerza, esa primera causa era el verbo. Y por lo tanto, a estas causas viene Juan y lo toma y le dice a Platón y le dice a los filósofos de la corriente de Platón: el verbo que ustedes están hablando es Jesucristo. Y él por lo tanto dice: en el principio era el verbo, pero no aquel verbo como usted lo presenta, amén, sino un verbo divino, amén, un verbo que trasciende la posición de Platón, un verbo que trasciende esa filosofía, porque para Platón el verbo tal vez era un arquitecto, un ser creado o intermedio al Dios supremo, amén, que por lo tanto no era un Dios pleno en el sentido de la palabra. Por lo cual Juan dice: en el principio el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios, y todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, trascendiendo los conceptos platónicos y presentando a un Cristo universal, a un Cristo para el mundo, amén, que debía ser entendido como el Hijo de Dios en persona. Juan, sin embargo, lo más trascendental de este evangelio es que trazó su evangelio alrededor de 8 señales milagrosas o 8 pruebas seleccionadas con cuidado por este escritor para establecer sin lugar a duda de que Jesús era el Mesías, de que Jesús era el Hijo de Dios. Estos milagros ilustraban diferentes campos de poder a través de los cuales Cristo actuó, donde el hombre es incapaz de mostrar algún tipo de competencia. En efecto, el primer milagro es la conversión del agua en vino, en que se encuentra en Juan 2, 1 al 11. Y ahí Cristo muestra su poder sobre la cualidad de la materia, de transformar la materia. Los alquimistas griegos intentaron por años querer transformar la materia y sin embargo han demostrado que la materia es imposible transformarla. Podemos hacer combinaciones químicas, amén, pero sin embargo no es posible transformar, y nadie hasta ahora, a pesar de los avances científicos, ha podido convertir el agua en vino. Eso no es posible para el ser humano, no hay competencia, porque la materia es inalterable, y ahí está la primera cualidad que Cristo presentó.
El segundo milagro se encuentra en Juan capítulo 4, verso 46. Es la sanidad del hombre noble. Amén. Y este hombre noble tenía una discapacidad, era paralítico de nacimiento. Amén. Este hombre noble estaba distante, no estaba presente. Y cuando este noble se presentó ante Cristo pidiéndole que curase a su hijo, pero también mostraba que no era digno que Cristo entrara a su casa, solamente le pidió que dijese la palabra. No se había visto que ningún profeta del Antiguo Testamento hubiese hecho un milagro de esta naturaleza, de solamente pronunciar la palabra, y pronunciando la palabra sin tocar físicamente a la persona enferma, esta persona enferma iba a curarse. Así que Cristo, viendo la fe de este hombre, dijo la palabra, y a pesar de la distancia, solamente diciendo la palabra, aquella persona sanó. Cristo dijo que ese mismo poder corresponde a los creyentes hoy en día que tienen fe, y ya con mucha naturalidad nosotros oramos por los enfermos sin importar en qué país se encuentre. Pero quien puso este primer milagro, quien estableció este primer milagro fue Jesucristo, y se encuentra establecido en el Evangelio de Juan. La alimentación de los 5,000 de Juan capítulo 6 también demostró poder sobre la cantidad de la materia. Jesús caminar sobre las aguas. Juan capítulo 6 también verso 16. Amén. También demostró poder sobre las leyes naturales. Sanidad de un hombre ciego de nacimiento. Demostró poder sobre cosas que era imposible que el hombre transformara o curara. La resurrección de Lázaro, que fue el poder supremo que mostró Cristo en Evangelio según San Juan capítulo 11. Y estos hechos son grandes, y a través de los cuales este evangelio, con estas 8 pruebas, que la última es la pesca milagrosa, Juan quería demostrarnos sensiblemente que Cristo demostró tener autoridad en áreas que ningún ser humano normal, ningún profeta podía tener, simplemente el Hijo de Dios. La prueba más notable del evangelio de Juan acerca de la deidad de Cristo fue la encarnación del Verbo, como dijimos al principio, de la cual emana toda su deidad. Por tal forma, el Evangelio de Juan es el único evangelio que recoge la frase de Cristo, yo soy, haciendo una comparación con el gran yo soy del Antiguo Testamento. Jesucristo, por lo tanto, afirmó en Juan, yo soy el pan de vida. Juan capítulo 6, 35, 41 y 51. Es él el sustentador de toda la vida humana. Yo soy la luz del mundo. Juan 8:12 es la fuente que disipa toda oscuridad, que alumbra todo entendimiento. Yo soy la puerta de las ovejas. Juan 17 es la única entrada al redil, es el único camino. Yo soy el buen pastor. Juan 10:11 el gran protector que da su vida por la humanidad. Yo soy la resurrección y la vida. Juan 11:25. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Yo soy la vid verdadera. Juan 15:1 y 5. Y esto yo soy, amén, que también lo vemos en el libro Apocalipsis. Yo soy el alfa y la omega. Porque Juan también es el escritor de Apocalipsis. Yo soy el principio, el fin, dice el Señor, el Todopoderoso. Yo soy el que era, el que es y que ha de venir. Y también dice, no tema, yo soy el primero y el postrero. Apocalipsis 1:17. Ese gran yo soy se revela a la humanidad como el Cristo Todopoderoso, como el Mesías, como el Hijo de Dios hecho en carne. Y precisamente hablando de encarnación, Juan 1:14 dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo de Dios, Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese es el testimonio particular que Juan nos ofrece, porque Juan fue un testigo presencial del ministerio de Cristo desde sus primeros pasos, de los primeros testigos, de los primeros discípulos fue Juan. Estuvo ahí, y por lo tanto Juan, amén, puede hablarnos con toda propiedad acerca de Jesucristo, y por esa razón tenía autoridad para decir que aquel que diga que Cristo no vino en carne está hablando sandeces, está hablando por su ignorancia
porque él fue un testigo presencial, amén, de la corporidad de Cristo, de la realidad del cuerpo de Cristo, como también un testigo presencial de los milagros, de la resurrección de Cristo y por lo tanto de la deidad del Señor Jesucristo. Fue Juan que dijo, declaró viendo a Cristo, Juan el Bautista primeramente declaró viendo a Cristo, amén, he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Igual que Juan el Bautista, Juan el apóstol, Juan, amén, el amado, el que se recostaba sobre el pecho de Jesús, también afirmó que vimos su gloria lleno de poder y de verdad. Y esa gloria es la que testifica acerca de Cristo, y de esa gloria es que nos hablan los evangelios, en los evangelios. Filipenses 2, versos 6 y 8, el apóstol Pablo escribió, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. En teología, amén, esto se le dice unión hipostática de Cristo, o sea, cómo se unió con la naturaleza divina con la humana, amén, que Cristo se encarnó o encarnación de Cristo, para poner el término más sencillo y no complicarnos con términos teológicos, amén, y esta encarnación de Cristo es un hecho real. Así que Filipenses del verso 9 al 11 dice, por lo tanto, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esta es una gran declaración importante, porque muchas veces nos preguntamos cuál es la iglesia verdadera y decimos aquella que creen que Cristo es el Hijo de Dios, y ponemos a Cristo como piedra principal, como establece la Biblia, y por lo tanto cualquier religión que niegue a Jesucristo como Hijo de Dios la consideramos como falsa, y por lo tanto muchas veces nos preguntan que hay muchos millones de personas en el mundo que no creen en Jesucristo. ¿Qué va a ser de ellos? Recordemos que dice las Escrituras también que no hay otro nombre debajo del cielo en el cual dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, solamente en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y recordemos que también las Escrituras establecen que cuando fue a abrir los sellos de Apocalipsis capítulo 6, amén, el Juan veía en la escena en el cielo y lloraba porque se buscó en la tierra quien fuese digno de abrir los sellos. Y sin embargo, nadie fue encontrado digno. No había ningún Mahoma, ningún Buda, ninguna otra deidad del mundo que fuese encontrado digno de abrir esos sellos. Amén. Ni tampoco la Virgen María. Amén. Ni tampoco ni Pedro, ningún otro personaje, lógicamente podía ser digno de abrir esos sellos, sino solamente Jesucristo fue encontrado digno de abrir los sellos, porque por su sangre nosotros somos salvos y por su sangre nosotros obtenemos la redención de nuestra vida, y por lo tanto Dios no comparte su gloria con nadie. Por lo cual decimos que no hay otro nombre debajo del cielo en el cual el hombre pueda ser salvo, y en el nombre de Cristo toda rodilla se doblará. Otra prueba que los creyentes presentamos acerca de la deidad de Cristo son más de 300 profecías de la Biblia cumplidas en Jesucristo. Es correcto que tal vez se cumpla una o dos profecías en un personaje, que a esto podemos llamar coincidencia, podemos llamar casualidad, pero no es posible que más de 300 profecías se hayan cumplido en la persona de Cristo Jesús. Primero, no pudieron ser deliberadamente cumplidas, porque muchos se han puesto también a poner en tela de juicio las profecías de Cristo, y aquellos que quieren negar su deidad afirman que él de forma deliberada comenzó a cumplir estas profecías. Y decimos, no es posible que un ser humano anormal, sin ningún tipo de poder, se dedique a la tarea de cumplir tales profecías, aún por la limitación de conocimiento que tal ser humano tiene, y por lo tanto no tendría la certeza de discernir cuál es profecía y en qué momento han de realizarse. Pero fíjense,
¿Cómo es posible que Cristo de forma deliberada cumpliera profecía? Por ejemplo, lugar de nacimiento. Nadie determina hasta ahora en qué lugar va a nacer. Y Cristo nació en Belén de Judea, tal como lo decían las Escrituras. La época de su nacimiento, tampoco nadie determina cuándo va a nacer, y por lo tanto, él precisamente nació en el cumplimiento de los tiempos. La manera de nacer de una virgen no lo podía determinar tampoco él. La traición de Judas tampoco la puede determinar. La manera de morir en la cruz, sus ropas serían partidas, ninguna de sus piernas ni sus huesos serían quebrados. Amén. El lugar donde sería sepultado. O sea, son profecías que lógicamente no tienen, no podemos nosotros cumplirla de forma voluntaria o planearlas para que se cumpla. Así que aquellos que dicen que estas profecías simplemente los discípulos, amén, la hicieron que se cumpliese o él la hizo que se cumplió, es completamente falso y carecen de argumento. Y segundo, estas más de 300 profecías tampoco se cumplieron por accidente o por casualidad. Tal vez se dicen algunos que estas profecías se hubiesen podido cumplir en cualquier otro gran líder, por ejemplo Kennedy, Luther King u otros personajes más históricos. Las coincidencias están regidas por las ciencias de la probabilidad. Si tomamos solo 8 profecías diferentes del Antiguo Testamento y miramos la posibilidad de que esas 8 profecías se cumplan en una misma persona, es una proporción de 1 a la 17ª parte. O sea, que es mucho más fácil ganarse la lotería en Estados Unidos que una sola de estas profecías se pueda haber cumplido. La ciencia y las probabilidades, amén, son demasiado grandes para que una sola de estas profecías se haya cumplido por accidente o casualidad en la persona de Cristo Jesús. Y esta que decimos, 1 a la 17ª parte, es como cubrir el estado de Texas de monedas. Amén. Marcar una, revolverla y luego tratar de encontrar esa moneda. Imagínense que es algo completamente imposible. La Biblia dice en Mateo 5:18, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y esa es la gran verdad. Algunos ejemplos de profecías cumplidas del Antiguo Testamento en la persona de Cristo. Amén. Que nacería de la simiente de la mujer, Gálatas 4:4. Isaías 7:14, nacería de una virgen. El Salmo 2:7, que comprobándose con Mateo 3:17, sería descendiente de Abraham. Génesis 21:12, que se comprueba en Lucas capítulo 3, verso 23, también sería descendiente de Isaac. Número 24:17, saldrá la estrella de Jacob, y asimismo se manifestó esa estrella en el cielo. Génesis 49:10, será tribu de Judá. Y por así decirlo, amén, Isaías 11:1, del tronco de Isaí. Jeremías 25:3, de la casa de David, del rey David. Miqueas 5:2, nacería en Belén de Judea. Salmo 72:10, la visita de los magos de Oriente. Jeremías 31:15, la matanza de los niños. Miqueas 5:2, que habla de la preexistencia de Cristo. Salmo 110:1, será llamado Señor. Deuteronomio 18:18, será un profeta de Dios. Salmo 110:4, será un sacerdote de Dios. Isaías 33:22, será juez. Y Salmo 2:6, será un rey. Isaías 11:2, será un hijo, el ungido de Jehová, el Mesías. Y por así decirlo, serían infinitas, no puedo decir infinitas, es una exageración de mi parte, pero estamos hablando de más de 300 profecías cumplidas en la persona de Cristo Jesús, y por lo tanto tenemos que tener cuidado nosotros en creer a algunas personas y algunas voces que andan especulando acerca de estas profecías de Cristo Jesús o de la persona de Cristo Jesús. Siguen muchas las profecías, por lo tanto no hay tiempo para hablar de todas ellas. Ahora, como pruebas o argumentos racionales
de la deidad de Cristo Jesús se ha propuesto algunas evidencias adicionales. Prueba de la deidad de Cristo, y se ha presentado como un trilema. Trilema es un problema que hay que resolverse, que tiene tres vías. Cristo era Dios, o era un falsante, o era un lunático. Una de estas tres cosas. Dios, falsante o lunático. ¿Cuál de estas tres cosas usted considera que era el Señor Jesucristo? Y lógicamente cada posición tiene sus complicaciones. Muchos han querido separar sus enseñanzas de su persona para afirmar que sus enseñanzas son correctas, pero dudar de que él sea un Dios, que sea Dios en realidad. Por lo tanto, Cristo afirmó que era Dios, afirmó que era el Hijo de Dios y dijo claramente: yo y el Padre uno somos. Así que muchos dicen: yo creo en Cristo, pero ellos eligen en qué parte de Cristo creer. Creen que sus escritos, creen que sus enseñanzas son correctas, creen que es un hombre sabio, que fue un gran profeta, pero no quieren aceptar que Jesucristo sea Dios, y por lo tanto hacen una separación entre lo que él enseñó y lo que dijo que él era, como si ambas cosas se pudiesen separar. Kenneth Scott, en su libro Historia del Cristianismo, dice lo siguiente: no son sus enseñanzas las que hacen que Jesús sea tan notable, aun cuando éstas serían suficientes para concederle distinción. Es una combinación de las enseñanzas con el hombre mismo. Él y su mensaje son inseparables. Por lo tanto, cuando hablamos de Jesucristo, no podemos separar. Sí, acepto sus enseñanzas, son buenos, son sabias, pero yo no acepto que él sea Dios. Pero es una contradicción, porque él dijo que él era Dios. Y si aceptamos su enseñanza, debemos aceptar también su testimonio de que él afirmó que era Dios. Por lo tanto, aquí nos encontramos con un primer dilema. Jesús afirmó ser el Hijo de Dios, o era el Hijo de Dios, y entonces esa posición era falsa o era verdadera. Si Jesús no es el Hijo de Dios, entonces un falsante o un lunático. Amén. Si es un falsante, él sabía que no era el Hijo de Dios. Y si es un lunático, él no sabía que era el Hijo de Dios. Él no sabía que no era el Hijo de Dios. Por lo tanto, ahí estamos en ese gran dilema. Jesús afirmó ser el Hijo de Dios. Los que dicen que es falso, hay solamente dos formas de explicar que eso sea falso. Ya sea que él es un farsante. ¿Sabe qué es un farsante? Una persona que un timador, un engañador. Y si es un farsante, un timador, un engañador, él por supuesto sabía que no era el Hijo de Dios. Otros dicen no, era un lunático. Si era un lunático, él no sabía que no era el Hijo de Dios, sino que se creía que era el Hijo de Dios. Si es falso, pero si es verdadero, entonces él es el Señor, y entonces debe ser aceptado o rechazado con las implicaciones que tiene el aceptar o el rechazar a Cristo. Y por eso es que la humanidad se encuentra en este gran dilema. Si Cristo es falso, no hay ningún problema. Pero si Cristo es quien dijo ser, el problema es que Cristo demanda algo de nosotros. Y si nosotros no creemos en él, lamentablemente estamos extraviados, estamos perdidos. La hipótesis del falso Cristo, o que Cristo era un timador, dice Schaff en su libro The Person of Christ, la persona de Cristo. Él dice: la hipótesis del engaño es tan contraria a la moral como el sentido común, que el solo hecho de declararla significa su condenación. Fue inventada por los judíos que crucificaron al Señor con el fin de cubrir su crimen, pero jamás ha sido considerada seriamente, y ningún erudito con alguna decencia y respeto de sí mismo se atrevería a profesarla abiertamente. En efecto, encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 19 al 22, que los judíos, cuando Cristo fue crucificado, fueron de Poncio Pilato pidiéndole que cambiase el letrero
porque el letrero que estaba encima de la cruz decía Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Muchos judíos, por lo tanto, dijeran que lo cambiara. Y Pilato respondió, no voy a poner, él dijo ser Rey de los judíos, sino que lo que esté escrito, escrito está, y así se va a quedar, y así se ha quedado hasta la actualidad. Si Jesús fue un timador, hablando en orden lógico, entonces fue un mentiroso patológico, porque su propósito, y un timador tiene un propósito de engañar, tiene el propósito de embaucar a todo. Y cuando alguien que es timador engaña o embauca todo, tiene un beneficio. Y decíamos un mentiroso patológico, porque ¿qué beneficio tenía Cristo con demostrar que era el Hijo de Dios? O con aparentar, o con persuadir, o convencer a todos de que él era el Hijo de Dios sin serlo. ¿Qué ganancia obtenía? ¿Riqueza? ¿Vivir mejor? ¿Vivir bien? O tal vez tener muchas mujeres, mucha fortuna, estar en el palacio del rey. Amén, porque los timadores tienen una ventaja económica que se puede ver, y sin embargo, la vida en que Cristo vivió sirviendo a los demás, amén, sin un centavo arriba, comiendo donde le pusiesen algún plato de comida, caminando con una simple sandalia, una vida de austeridad que llevó todo el tiempo. Y aquellos seguidores que decían, Señor, te seguiré donde quiera que tú vayas. Cristo sencillamente le dijo, mira, aún las zorras tienen su madriguera y el Hijo del Hombre no tiene dónde rescotar su cabeza. ¿Quieres tú seguirme en esas condiciones en que yo estoy viviendo? Si fue un timador, ¿por qué vivía con tantas limitaciones? ¿Y por qué no obtuvo nada de sus engaños? Si fue un timador, ¿dónde están sus riquezas? Si fue un timador, ¿dónde está su posición económica o política? Si fue un timador, ¿por qué? Amén. Tenemos que concluir que entonces fue un fracasado o un enfermo patológico, porque sus mentiras lo llevaron a cruz de Calvario. Cuando estaba siendo interrogado en el Sanedrín, simplemente le dijeron, dinos quién eres. ¿Eres tú el Cristo? Simplemente tenían que decir, ustedes saben que no lo son, que no lo soy, pero no quiso negarlo. Dijo, simplemente confirmó que él era el Cristo, el Hijo de Dios, porque no podía mentir acerca de esa gran realidad. Y si ves un timador, lo primero que hace un timador es escapar de la muerte, evitar la muerte, porque su propósito no es morir, sino vivir y vivir bien. Por lo tanto, que esa teoría de que Cristo fue un timador solamente en la mente de una persona que no tiene mucha cordura, podríamos presentarla. Otros afirman que no era un timador, sino que era la otra opción, que simplemente era un lunático. La dificultad histórica para dar una explicación para la vida, los dichos y la influencia de Jesús, que no sea más verídica que la explicación cristiana, está fuera de la realidad. La discrepancia entre la profundidad y la sensatez de las enseñanzas moral por un lado, y la excesiva megalomanía que debería tener tras sí, amén, una persona que estuviese demente, amén, si él fuese un lunático, a menos que él fuera realmente el Dios verdadero, nunca podía ser explicada, según dice el teólogo Lewis en su libro Los Milagros, una historia preliminar. La imputación de un entusiasta extravagante, autoengañado, es la que tiene menos asidero de Jesús. ¿Dónde podemos en su historia hallar trazos de que él tuviese algún tipo de desvarío o problemas mentales? ¿Acaso lo detectamos en la calma de autoridad de sus conceptos? ¿Lo encontramos en lo suave y práctico y beneficio, amén, de sus enseñanzas? ¿En la simplicidad del lenguaje con la cual revela sus altos poderes y las sublimes verdades de su religión? ¿La detectamos en el conocimiento de la naturaleza humana que él siempre pone por evidencia cuando trataba con el hombre? No la encontramos, y por lo tanto, como no hay prueba, no hay rastro, lo más mínimo que existe de que Cristo tal vez
era una persona que se engañaba a sí mismo y dijo ser quien no lo era. Eso es completamente falso. De tal forma que Marduk, amén, hablando de Cristo Jesús, en el diario, en su libro de los Evangelios, él considera lo siguiente. Primero, sus enseñanzas eran la última palabra, finales, por encima de la de Moisés y los profetas. Segundo, Cristo nunca añadió mejoras o revisión a sus ideas, de tal forma que tal vez él dijo, no, escúcheme, me equivoqué. No es así como yo quise decir. Todo lo que decía, palabra por palabra, no tenía que pensarla, no tenía que redactarla, porque no aprendía progresivamente como los seres humanos que estudiamos, y mientras más estudiamos, nuestro conocimiento se va acumulando y van mejorando nuestro concepto. No es así. Yo hoy tal vez doy esta enseñanza y en 5 años más, si Dios me permite la vida, vuelvo a darla. De seguro que hago cambios sustanciales y hago actualizaciones, como los escritores que actualizan sus libros y actualizan sus enseñanzas. Cristo nunca actualizó nada de lo que dijo, porque cada palabra desde el inicio de su ministerio eran ciertas y completas. No tenía que actualizarla. Nunca se retractó, nunca cambió de idea, nunca se permitió adivinar o suponer. Yo creo, tal vez, o hablaba, él siempre hablaba, nunca hablaba con incertidumbre, siempre hablaba con certeza, y por eso decían de él que habla como quien tiene autoridad. Y eso amén, y eso es algo cierto. Por lo tanto, Jesús tenía la mente humana más brillante de toda la historia, porque realmente era Dios. Philip Schaff, historiador sagrado, él escribió lo siguiente: es posible que un intelecto semejante, claro como el cielo, vigorizante como el aire de la montaña, agudo y penetrante como una espada, plenamente vigoroso y sano, siempre listo y siempre bajo control, esté expuesto a un engaño tan grande y tan serio respecto a su propio carácter y misión. Descabellada imaginación. Y eso es cierto cuando leemos nosotros los evangelios, amén, acerca de Jesucristo. Por lo tanto, Jesús declaró, es el gran dilema, Jesús declaró que era el Hijo de Dios. Los que dicen que es falso tienen que demostrar 2 cosas. Primero, que Jesús era un timador. Si no pueden demostrar que es un timador, porque no hay evidencia en las Escrituras, ni evidencia en la historia que Jesús sea un timador, porque no hay pruebas, amén, de que sea un engañador, un farsante, que se hizo pasar como hijo de Dios para buscar un provecho o un beneficio propio. Eso no es posible demostrarlo. Y segundo, lo que dicen que era un lunático, porque él creía ser el Hijo de Dios y vivió engañado, se autoengañaba a sí mismo. Y lógicamente la mentalidad de Cristo, la sensatez de Cristo, la ecuanimidad de Cristo, la mente tan brillante que él tuvo, eso descarta por completo esa supuesta suposición, y nada más queda una sola opción: que Cristo fue quien dijo ser el Hijo de Dios. Y si Cristo es quien dijo ser el Hijo de Dios, no hay más remedio, no hay más opción que aceptarlo o negarlo. Crees en él y eres salvo, o niegas a él y eres condenado. No hay más opción. Así que a pesar de que hay muchas religiones en el mundo y no todas son cristianas, tenemos lógicamente nosotros que corregir de que solamente aquellas que creen en Cristo Jesús como Dios son verdaderamente, amén, son verdaderamente aquellas que están en la verdad. Y los que afirman que Cristo es un ser creado, si es un ser creado, entonces no es Dios, y por lo tanto están negando su deidad. Y aquellas religiones o sectas cristianas que afirman que Jesucristo es un ser creado, y por lo tanto recordemos la primera unidad, entonces sería contingente, porque es un ser creado, y de ser contingente es parte de la naturaleza y no sería trascendente, y por lo tanto no es Dios. Porque Dios no puede ser creado y por lo tanto su poder es limitado, su autoridad es limitada. Y eso es una barrabasada
Eso es algo completamente lógico e ilógico que están presentando. Por tal razón, debemos recordarles lo que dice Hechos capítulo 4, versículo 12. Amén. Jesucristo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Y por lo tanto, vamos a confirmar también la lección la unidad número 2, que hablaba de la religión verdadera, de las 5 pruebas que surgieron de la Reforma Protestante, que toda religión que no tuviese, que tuviese juntamente con Cristo a otro líder religioso es falsa, y la que no tuviese a Cristo como fundamento también es falsa, porque las Escrituras establecen claramente que esta es la piedra angular puesta por lo que rechazaron los edificadores, pero en esta piedra Cristo, amén, edificó su iglesia, y en esa piedra la iglesia de Cristo está fundamentada. No es en Pedro, es en Cristo que está fundamentada la iglesia. Y por lo tanto, por eso es que nos llamamos cristianos, porque hemos creído que Jesucristo es el Dios, el Hijo de Dios, que Jesucristo vive y reina para siempre. Y por lo tanto, oramos nosotros en el nombre de Cristo. Amén. Porque por su sangre que se derramó en la cruz del Calvario, somos todos salvos. No podemos dudar bajo ningún concepto acerca de la deidad de Cristo Jesús. Es 100% hombre, 100% Dios. Es un personaje histórico real, comprobado, y por lo tanto yo creo en Jesucristo. Y tenemos que decir, como dijo el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Por lo tanto, hacemos un llamado a levantar tu fe. Amén. A levantar tu frente en alto ante cualquier circunstancia y proclamar que Jesucristo es el Hijo de Dios. Los apóstoles, el primer mensaje apostólico fue la demostración de Jesucristo como Hijo de Dios. Por eso vemos a Pedro en el aposento alto cuando se levantó y utilizó a Joel 2:28 como profecía y dijo: estas profecías se están cumpliendo, pero este que ustedes crucificaron, que mataste, es el Hijo de Dios, que ustedes lo han crucificado. El apóstol Pablo, cuando iba a predicar por las naciones, por el mundo, presentaba a Cristo como Hijo de Dios. Le predicó a los judíos que él era el Hijo de Dios, le predicó a los griegos que era el Hijo de Dios. Y cuando Pablo se vio en Atenas, rodeada por los filósofos estoicos y epicúreos que estaban en Atenas, y fue llevado al Areópago, él simplemente vio, amén, una inscripción en un templo pagano que decía al Dios no conocido, y usó ese símbolo de inscripción para introducir a Cristo como el Hijo de Dios, y predicó: ese que ustedes dicen, amén, Dios conocido, ahora se ha revelado. Y como Juan lo expresó, en el principio era el verbo y el verbo era Dios. Y esta es la creencia fundamental del evangelio de Jesucristo y la creencia fundamental de la fe cristiana. Y por lo tanto, nosotros queremos, amén, finalizando ya esta unidad, amén, va a ser sencilla la prueba de esta unidad. Gloria al nombre del Señor. Para que usted presente simplemente 3 motivos por lo cual usted cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. 3 motivos. 3 motivos por los cuales tú crees que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y esos motivos, amén, vamos en breve a publicar el formulario para que también tú puedas escribirlo y pueda hacerlo llegar a nosotros. Pero si gusta, puede enviarlo a través de correo electrónico al correo universidadteologicachalon01@gmail.com, y nosotros estaremos recibiendo la hoja de evaluación. Estamos finalizando, amén, este programa de diplomado de apologética cristiana. Gloria al nombre del Señor. Ya la próxima semana, próximo lunes, tendremos la unidad final, y por lo tanto te instamos que si no has visto la primera, vuelvas atrás, vea el video, llene la evaluación y nos haga llegar, y cualquier unidad que te falte lo llenes rápidamente, porque una vez finalizado estaremos trabajando con las evaluaciones, amén, confeccionando los certificados para hacerle llegar a usted los certificados de las personas que ya han tomado
este curso completo de 5 unidades de apologética cristiana. ¿Por qué tú crees que Jesucristo es el Hijo de Dios? Santo el nombre del Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde, te deseo una linda semana. Amén, que Dios te proteja, que Dios te guarde y donde quiera que te encuentre, la pases bien en el nombre de Cristo Jesús. Nos vemos en la próxima semana. Bendiciones a todos. Amén.